de la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es palabra de Dios. Bueno, hermanos, esta mañana hablábamos del lema, de la palabra de amor. Algunos me habéis dicho que he dado un poco de caña. Pero yo la verdad es que tenía muchas dudas y el Señor me ha dado una paz profunda después de hablar que me he quedado pues bien. Yo no sé lo que el Señor os habrá dicho, lo que el Señor haya podido poner en mi boca, pero sé que el Señor está haciendo una obra, tiene una obra que hacer. Y hablábamos esta mañana de que esta palabra de amor no es un castigo, ni es que el Señor se haya enfadado con nosotros. Es una oportunidad. Y la tenemos que orar como una oportunidad que nos da el Señor. Oportunidad de metanoia. Y hablábamos también de acoger este silencio de Dios, que es activo, y dejarle actuar. Porque esta renovación profunda de nuestro ser, esta metanoia, este cambio de mentalidad radical, puede producirse en nosotros. El Señor desea que se produzca en nosotros. Y esperar en Dios. Una espera que también decíamos que es activa y que solo puede nacer de la necesidad de ese sentirnos y reconocernos delante del Señor necesitados. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿queremos más? ¿Queremos más de Dios? Estamos hablando de Dios, del inabarcable, del inaprensible, como se decía hoy en la oración, de aquel de que no podemos ni siquiera imaginar cuál es su anchura, su longitud, su dimensión. Ese es el Señor, ese es el Dios que quiere revelarse en nosotros. Cuando Matteo Calisi vino, yo creo que fue la última vez, no recuerdo el año, dijo algo que a mí me llamó la atención. Decía que el cáncer de nuestro mundo es el no necesito a Dios. Y yo pensaba, nosotros estamos en el mundo. Jesús nos dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Cómo nos afecta a nosotros este cáncer? Pues quizás en el no necesito más de Dios. Esa tendencia a instalarnos, a acomodarnos, a conformarnos con esa poquita visión, con ese poquito conocimiento que tenemos de Dios. Y esta palabra de amor, por dura que parezca, es una palabra de esperanza de Dios en nosotros, de esperanza de Dios en este pueblo, de esperanza de Dios en su renovación. Y si entramos en este silencio, si verdaderamente nos atrevemos a entrar en este silencio de Dios, sacando nuestras raíces de lo que conocemos, este silencio será el motor para una nueva transformación, para una nueva metanoia. Pero volviendo a la palabra de esta tarde, la de Romanos, no podemos perder de vista que estamos llamados a proclamar a Jesucristo, a que, como nos dice esta palabra, que el mundo invoque el nombre de Jesús para su salvación, como nos dice esta palabra, la de Romanos. La finalidad de este proceso que el Señor quiere hacer en nosotros es la proclamación de que Cristo ha muerto, ha resucitado y es el Señor. Cuando hablábamos esta mañana de la rosa de Jericó, ¿no? El proceso de esta planta que se hace bola para que el viento pueda trasladarla allá donde el Espíritu, ¿no?, la lleve. ¿Para qué es?
Pues para reverdecer, pero para florecer, para dar fruto. Y es curioso lo de esta planta porque necesita que se dé algo muy particular. Una vez que ha encontrado nueva tierra y ha hundido sus raíces y ha reverdecido y ha salido la flor y ha salido el fruto, necesita que en el desierto caiga la lluvia. Y las gotas que caen del cielo van abriendo las cápsulas donde están las semillas, y estas semillas se diseminan por el terreno y enseguida germinan, dando lugar a nueva vida, a nuevas plantas. Esto es a lo que estamos llamados nosotros. Necesitamos esta metanoia para esto, para poder reverdecer y poder dar fruto. Juan 15 nos dice: la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Porque el plan de salvación, hermanos, no es para unos pocos privilegiados, para unos pocos elegidos. El plan de salvación, el plan que Dios desde siempre tiene en su corazón, nos abarca a todos. Leíamos esta mañana: tanto amó Dios al mundo, tanto amó al hombre, al ser humano, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea tenga vida eterna. Se nos dice también en Juan 5: el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. El que escucha y el que cree. Y esta palabra de Romanos nos dice: ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Y cómo van a creer, a invocar para poder pasar de la muerte a la vida, si nadie les proclama la buena noticia? Y el mundo, hermanos, está verdaderamente sediento y hambriento. No hay más que poner el telediario para darse cuenta de que el mundo busca en fuentes equivocadas, pero está en proceso de búsqueda. ¿Y quién les va a predicar, hermanos, si no somos nosotros? Solo vamos armados con nuestro testimonio. No hemos hecho ningún curso de captación de adeptos, no tenemos ninguna estrategia, ninguna metodología a través de la cual poder convencer, y sabemos que hay sectas incluso, ¿no?, que las tienen. Solo tenemos nuestro testimonio, pero un testimonio de vida, de experiencia en nuestra propia vida de Jesucristo. Y como decíamos esta mañana, una experiencia de vida actual, un testimonio actual. No podemos estar hablando de aquello que pasó una vez. Nuestra vida tiene que ser reflejo de la acción de Dios cada día de nuestra vida, en cada minuto de nuestra existencia. Si realmente esta renovación, esta metanoia, que es iniciativa de Dios, que es asunto de Dios, se realiza en nosotros, no necesitamos nada más, porque podremos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, Jesús se transparentará a través de nosotros. Y sucederá lo que le sucedió a María cuando fue a visitar a Isabel. Isabel, nada más verla, reconoció la obra de Dios en ella. Y reconoció en María a la madre de su Señor. Es Cristo quien anuncia y proclama desde nosotros. Es el Espíritu que nos habita el que da testimonio de Jesucristo desde nosotros. En Romanos 10 nos dice: la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. La fe de la predicación, y la única predicación válida es la palabra de Cristo. Si la palabra de Cristo nos habita, vendrá la fe para el mundo, porque nuestras palabras, hermanos, no nos engañemos, no convencen a nadie. Pero si la palabra nos habita, si dejamos que la palabra se encarne en nosotros por obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu convencerá al mundo. Hermanos, no somos un movimiento más dentro de la Iglesia.
La renovación carismática católica en el Espíritu a la que pertenecemos es una corriente de gracia que el Espíritu ha derramado sobre su Iglesia y para su Iglesia. Y esto no lo podemos olvidar. Y si resulta que hemos puesto diques a esta corriente, si nuestras miras se han quedado en nosotros mismos o en nuestros grupos, pues esta agua que está hecha para correr, se estanca. Es agua estancada que se nos pudre. Y entonces ya no sacia nuestra sed. Y tampoco puede saciar la sed del mundo. Como decíamos, si no hemos tenido un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor, tenemos esta agua estancada y esta corriente de gracia no puede fluir territorio abajo, ¿no? E inundar otras zonas donde el Señor ponga su mirada. Estamos llamados a contagiar la experiencia que ya hemos tenido de presencia del Espíritu. Estamos llamados a dar gratis lo que hemos recibido gratis, sin ningún mérito. Esa es nuestra misión. Es la única misión como cristianos renovados. Cuidar la gracia recibida, hacerla crecer y ejercer los dones y carismas que el Señor nos regala. Dejar que estos dones y carismas crezcan en nosotros, que Dios los haga crecer en nosotros para que otros puedan tener esta misma experiencia de encuentro con Jesucristo, de encuentro con la palabra, con la única palabra, con la palabra en mayúsculas. La efusión del Espíritu o el bautismo del Espíritu, los seminarios de iniciación, es el don que la renovación puede y debe aportar a su Iglesia. Yo le he oído decir a Charles Whitehead que nosotros no somos los cristianos raros, nosotros somos los cristianos normales, los raros son los demás. Porque todo cristiano, por el hecho de ser cristiano simplemente, debería disfrutar de los dones y ejercer los carismas. Desde ahí venían las primeras comunidades, desde el compartir, desde el celebrar y desde el envío en misión, envío a proclamar. Cuidar la gracia recibida es esta, no instalarnos y acomodarnos y volvernos cristianos raros de nuevo. Y la renovación no ha inventado nada nuevo. La renovación lo único que ha hecho ha sido recuperar la vida de esas primeras comunidades, que la podemos ver en los Hechos y en las cartas de los apóstoles. Es el cristianismo puro lo que hemos recuperado, lo que ha recuperado la renovación. Ha recuperado el cristianismo primitivo, que hizo que el mensaje de Jesús se expandiera de forma increíble, ¿no? Como si eclosionara por un impulso salvaje del Espíritu. Y estos hermanos ejercían los dones y carismas más allá del miedo, sabiendo que eran pecadores indignos, pero no paralizados por esto, sabiendo que el Señor cuenta con nuestra pobreza y a Él no le importa. Curaban, profetizaban y predicaban con poder. Esa es la esencia del cristianismo y esa es la esencia de la renovación, no hay otra. Por eso no somos un movimiento y ojalá desapareciéramos, porque la Iglesia estuviera totalmente renovada. Entonces no tendría sentido que nosotros siguiéramos, porque la Iglesia ya estaría viviendo esto. En Mateo 28, en el versículo 19, se nos dice que después de la resurrección, justo antes de la ascensión al cielo de Jesús, Jesús se acerca a los discípulos y les dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y nos envía a bautizar con su poder, diciéndoles que Él estará siempre con nosotros, que no estaremos solos. Jesús nos llama a recibir su poder, a vivir desde su poder, a actuar desde su poder y a extender el reino. Leía, esta mañana hablábamos de un poquito de la alabanza, ¿no? Y leía en un libro de Vicente Borragán sobre los orígenes del cristianismo que en Pentecostés la plenitud del Espíritu tuvo un efecto inmediato hacia afuera. Les hizo derramarse en alabanzas y en proclamación. Lenguas de fuego para la alabanza y lenguas de fuego para la proclamación. Las mismas que queman el corazón para alabar, queman los labios para proclamar. Y dice en el libro que ambas están íntimamente unidos. Es decir, no hay proclamación sin alabanza y no hay alabanza sin proclamación. La alabanza, si no termina en proclamación, se esteriliza. Y la proclamación, si no procede de la alabanza, se convierte en ideología. Por eso es lo importante que hablábamos esta mañana, de recuperar, de dejar sitio a que el Señor actúe, porque nuestra alabanza es signo, es el signo de que el Espíritu Santo nos habita. Y si no, no podemos proclamar a Jesucristo. La alabanza es un don que brota del corazón y de los labios de los que hemos recibido el bautismo en el Espíritu y hemos descubierto el señorío de Jesús en nuestras vidas. Para San Agustín es la obra más grande del ser humano, la obra más grande que puede hacer. Es reconocer la grandeza, la majestad, la bondad del Señor. Es decir, dejar de mirarse a uno mismo para poner los ojos en Dios. Y Vicente en el libro lo que dice es que es la oración reina, en la que ya no se pide ni por nosotros ni por los demás y que ni siquiera se da gracias por los dones o las bendiciones recibidas de Dios. La oración de alabanza, dice Vicente, que es perderse definitivamente en Dios. Hermanos, el Espíritu Santo siempre es nuevo, y nuestras primeras comunidades de renovación también tienen que ser renovadas de nuevo, desde la apertura al Espíritu, para que Él se pueda mover en libertad. Quizás hemos perdido esa libertad de espíritu y nos estamos haciendo cristianos raros de nuevo. Nos acomodamos, ¿no?, a nuestras cosas, a nuestros estilos, a nuestros ritos, incluso a nuestra alabanza, y ya no es don, no dejamos que sea don para transformarnos por dentro, sino que es una oración centrada en nosotros mismos, y entonces no puede terminar en proclamación de Jesucristo. La alabanza es ese signo de que el Espíritu nos habita y nos dirige, y si no brota la alabanza, no puede haber predicación. Y entonces volvemos a Romanos. ¿Y entonces cómo creerán si nadie les predica? El Señor cuenta con nosotros para extender su reino. En Mateo 5:15 se nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Sois luz del mundo. No se enciende una lámpara para esconderla, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres. Cuidar la gracia recibida, no dejar de ser sal, no volvernos sosos, porque si nos quedamos con nuestra luz escondida en nuestros grupos, tratando de que no se nos gaste, al final nos quedamos en aceite, hermanos. Al final, como decíamos esta mañana, si no crecemos, somos como la luna, menguamos. Necesitamos cuidar esta gracia para que no se desvirtúe. Somos renovación y somos carismática. Renovación de nosotros mismos
de esa experiencia que nace del Espíritu, que nos cambia y que nos transforma, pero somos carismática. Estamos llamados a ejercer los carismas y a proclamar para que el mundo crea y para que el mundo se renueve. En Hechos 1 se nos dice: recibiréis la fuerza del Espíritu que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis mi Espíritu para esto. No recibimos el Espíritu para nuestro gustito personal, para nuestro consuelo simplemente. Recibimos el Espíritu Santo para que el mundo crea, a través de la predicación de la palabra, de la predicación de la única palabra de Jesucristo. Y en Marcos 16 dice algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando con el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Decíamos que el Espíritu Santo no es para nuestro gustito personal y los carismas tampoco lo son. Los carismas son simples signos, pero signos imprescindibles para que el mundo crea, que es lo importante, es decir, para que Jesús sea el Señor de este mundo, para que el mundo pueda aceptar a Jesús como Señor. Pues la siguiente pregunta: ¿estamos abiertos, hermanos, a recibir los carismas? Estos signos necesarios para que el mundo crea, para que puedan conocer a Jesucristo, para que sus vidas tengan sentido y puedan ser renovados en Él. Cambiemos de mentalidad, hermanos, dejemos que el Señor nos cambie, nos transforme. Acojamos el silencio del Señor y esperemos a que esta tierra sea nuevamente conquistada por el Señor, sea tierra del Señor. Y entonces el Señor levantará nuestros ojos y nos hará mirar hacia otros territorios en los que Él también quiere gobernar, en los que Él también quiere ser Señor. Y nos dará las armas, nos dará los carismas necesarios para que extendamos su reino en su nombre y con su poder. Todos conocéis la palabra de los talentos. Jesús nos explica que es el reino de los cielos y nos dice, ¿no?, que un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encontró en su hacienda. Y todos sabéis, a uno les da 10, a otro le da 5 talentos y a otro le da 1. Y se ausenta. Y sabéis que los 2 primeros pues se ponen a negociar con esos talentos que han recibido y duplican los talentos. Pero el tercero decide cavar un hoyo en la tierra y esconder el dinero. Cuando el Señor vuelve, felicita a los 2 primeros siervos. Y cuando se acerca al tercero, antes de poder decirle nada siquiera, este siervo ya se justifica y le dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí el talento. Es una de las parábolas que el Señor utiliza para explicarnos qué es el reino de los cielos, ¿no? Y a continuación de esta palabra en Mateo viene el juicio y justo después se relata la muerte y la resurrección del Jesús. Luego podemos tomar esta parábola de Jesús como una despedida, como una preparación de su partida. Nos lo dice, ¿no? El Señor de la hacienda se ausenta. Y siendo los últimos días de su tiempo físico entre nosotros, Jesús quiere confiarnos su misión.
nos hace partícipes de su obra de salvación, nos confía toda su riqueza, todo lo que tiene, su propia riqueza. Y no nos dejará solos, sino que enviará su Espíritu, que repartirá sus carismas, sus talentos entre aquellos que ha elegido para que extendamos su reino. Porque para Jesús el reino de los cielos viene y crece cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios. El reino de Dios es semejante a esa pequeña semilla que se deposita en la tierra. También es semejante a esa levadura que se echa en la masa, a ese insignificante grano de mostaza que un hombre planta en su campo, pero que da lugar a un árbol frondoso, capaz de cobijar, capaz de dar cobijo. Y es semejante también a estos talentos que estamos llamados a ejercer, para que se multipliquen y sean riqueza de experiencia de Cristo para mucho. En un primer momento, cuando yo oraba con esta palabra también, ¿no? Pues me parecía también una palabra un poco complicada y un poco dura. Y no entendía, ¿no?, por qué este tercer siervo decide coger su talento, cavar un hoyo y esconder ahí el talento y dejarle ahí intacto. Y pensé, pues es que claro, este siervo lo que le pasa es que tuvo miedo. Está claro, este siervo tuvo miedo y además así se lo dice, ¿no? Eres un hombre duro y tuve miedo. Y yo pensaba que este miedo es el que de alguna forma estaba paralizando a este siervo. De alguna forma no se atrevía a tomar riesgos por miedo a perder este talento y que a su vuelta el Señor de la hacienda le reprendiera. Pero luego seguí pensando y dije, pues yo creo que no es el miedo. Yo creo que a este siervo lo que le pasa es que no conoce la bondad, ¿no?, y el amor de este Señor de la hacienda. Y pensé, pues este es el problema. No se siente miembro de la hacienda, se siente esclavo. Y no ha experimentado el amor de Dios en este acto de confianza en el que el Señor le dona toda su riqueza. Pero la respuesta del Señor es la que no van por aquí las cosas, porque no me terminaba de cuadrar. Porque es una respuesta dura y no de misericordia hacia este siervo. Es tan fuerte como que le dice, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, haber metido al menos mi dinero en el banco para que rentara algo. Y después dice, a este siervo inútil, echadle fuera a las tinieblas. Entonces no es ni el miedo ni el no conocimiento de la bondad del Señor. Y el Señor con esta respuesta lo que hace es desmontar todas estas excusas que está poniendo este tercer siervo. Este siervo actúa premeditadamente y se cubre muy bien las espaldas para que cuando vuelva el Señor no pueda echarle nada en cara. Le devuelve su talento intacto. No se lo ha gastado, lo ha guardado y se lo devuelve. Pero es en ese tiempo que ha estado ausente el Señor que ha hecho este siervo. Pues este siervo ha hecho sus planes, ha hecho sus propios negocios, ha hecho su propia vida. Y entonces, pues la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Como sé que tú cosechas donde no sembraste, pues mira, escondí el talento. Es decir, tú me confías toda tu riqueza y yo te echo en cara que me estás tratando como un siervo cuando tú me estás tratando como un hijo. Y te digo que estás sacando beneficio de mi trabajo. Es decir, te trato como un patrón cuando tú me estás tratando como un hijo. Y lo que el Señor no puede perdonarnos es la tibieza. Este siervo no se implica en la construcción de la hacienda. No quiere participar en ella, no quiere formar parte de ella. No quiere hacerla crecer ni crecer él mismo en ella, ¿no? Y esto es lo que el Señor no puede perdonarle y es lo que no nos puede perdonar a nosotros tampoco. No nos lo puede perdonar porque, hermanos, nos ha hecho herederos, nos ha dado sus dones y carismas, Él ha contado con nosotros, nos ha tratado como a hijos, lo ha entregado todo, hasta lo último que podía entregar, que es a su propio Hijo, muriendo una muerte de cruz. Si este siervo hubiera arriesgado y hubiera perdido,
hubiera contado con la misericordia del Señor. Hay misericordia hasta para el hijo pródigo, para aquel que coge su fortuna y la malgasta, para aquel que sale de la casa con su herencia, con la prepotencia de hijo, pero vuelve arrepentido. A ese Dios le recibe, y le recibe como a hijo, y le vuelve a donar toda su riqueza. Pero para el tibio no hay perdón, hermanos. Para que el que premeditadamente se busca las justificaciones para no actuar y tira balones fuera, incluso atacando al Señor, diciendo pues que le quiere explotar cuando lo ha recibido todo de Él, a este el Señor le quita su talento, el regalo que le ha confiado. Lo que no tiene este siervo es actitud de hijo, no está dispuesto a trabajar, ni a crecer, ni a colaborar en el plan de salvación de Dios. A ese dar gratis lo que ha recibido gratis, y por eso se le quita el talento. Y nosotros, hermanos, también podemos, lo hacemos habitualmente, o yo por lo menos, nos justificamos ante el Señor de nuestra tibieza y de nuestra inacción con las mismas excusas, ¿no? El miedo. Quizá también nosotros nos sentimos exigidos por el Señor muchas veces. Decimos, es que no es fácil vivir del Señor, es que no es fácil vivir de la gracia, y realmente no es fácil. El miedo puede ser real. Claro que el Señor es exigente con los que ama. No es un Dios flojo el que nos ha elegido, hermanos. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Nuestro Dios es un Dios loco que nos ama con un amor también loco y nos pide que entremos en esa locura de amor. Y es un Dios tan loco que es capaz de entregar a su propio Hijo por nosotros hasta la muerte. El miedo es normal. No pasa nada por tener miedo. Hay que asumir esa inseguridad, incluso la posibilidad de fracaso, entre comillas. Como fue la cruz un fracaso para los ojos del mundo, y de ahí nos viene nuestra salvación. Y también podemos entrar en la falsa humildad, ¿no? Excusarnos con la falsa humildad. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que no tengo tiempo. Son otras excusas que nosotros muchas veces nos buscamos, y es que es más fácil a veces vivir como siervo, yendo a mínimos, exigiendo nuestros derechos como simples trabajadores asalariados de la hacienda, ¿no? Y entonces cumplimos, simplemente cumplimos, como hablábamos esta mañana, como los fariseos, sin asumir riesgos, conformándonos con la poquita visión que tenemos de Dios. Pero, hermanos, esto es muy triste, porque se nos acaba. Esta actitud no nos permite crecer. Es lo que decíamos esta mañana, el amor primero se nos enfría y nos quedamos sin espíritu. Libremente, hermanos, podemos y debemos optar. Podemos enterrar el talento, nuestros dones, todo lo que hemos recibido del Señor gratis, hasta que el Señor nos los quite. O podemos optar por hacerlos crecer y ver las maravillas del Señor. Todo parte de la gracia, pero la gracia exige una respuesta. Está en nuestra mano optar por hacer crecer la gracia recibida y crecer nosotros en ella, dejarnos trabajar y dar fruto, el fruto que el Señor nos pide, dejarse sorprender por el Señor, interpretar los signos, dejarnos desestabilizar por el Señor, salir desde nuestra zona de confort, de seguridad, asumiendo incluso la posibilidad de hacer obras más grandes de las que Jesús hizo, como Él mismo nos anunció. En definitiva, debemos optar si queremos entregarnos al Señor, ser del Señor en cada segundo de nuestra vida, de nuestra existencia, y estar a disposición de descubrir su voluntad. Somos elegidos del Señor, Él ha optado por nosotros, Él sí que ha creído con nosotros, Él tiene su esperanza puesta en nosotros, Él nos ha bendecido y nos necesita. Nos confía toda su riqueza, nos confía su propia hacienda.
no es fácil vivir sin seguridades, sin techos, sin saber bien dónde nos lleva el Señor, dejando que nos ruede, ¿no?, por el desierto. Y supone una entrega diaria y una entrega sin condición, que solo es posible por la fuerza del Espíritu. Pero nosotros, hermanos, somos fruto, nosotros mismos somos el fruto de otros hermanos que optaron por no enterrar su talento. En Juan se nos dice, en Juan 4:35, ¿no decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge el fruto de vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Somos fruto de otros hermanos que dijeron que sí, que aceptaron este reto de vivir desde el Señor y participaron en extender su reino. Y participaron para que su palabra nos llegara y nos transformara, utilizándonos como instrumentos. Nos aprovechamos de su fatiga, dice esta palabra, de sembradores, y segamos los frutos de su cosecha y nos alimentamos de esos frutos, pero a la vez somos llamados a volver a plantar, a volver a sembrar para que otros puedan recoger, para que otros puedan recibir el fruto y alimentarse de Jesucristo. El propio Jesús necesitó recoger el fruto de la cosecha de Juan. Gracias a que Juan dijo sí a la llamada que recibía del Señor, el camino quedó preparado para que al menos unos pocos pudieran recibir el mensaje de Jesús. Y Jesús recoge el fruto de Juan y vuelve a sembrar. Él es el sembrador con mayúscula, ¿no? Y ejerce la voluntad del Padre que le lleva hasta la cruz, no al éxito. Y fruto de su entrega en la cruz es nuestra salvación, hermanos. Por lo tanto, no da igual. No da igual que optemos por enterrar el talento o optemos por ejercer ese talento. Igual no vemos el resultado tampoco de nuestra inacción, pero sí experimentaremos la insatisfacción en nosotros. Podemos poner miles de excusas, como decíamos antes. Podemos decir que tenemos miedo, que el Señor se aprovecha de nosotros, o decir ese yo no puedo, yo no sé. Pero somos conscientes de que somos barro, pero somos barro en manos del alfarero. Estamos destinados no a ser un adorno lujoso que tenga el fin de decorar. Estamos llamados a ser un cacharro pobre de barro, pero como cacharro estamos llamados a contener algo, ese vino nuevo que hablábamos esta mañana. Estamos llamados a contener y a llevar ese vino nuevo al mundo que se muere de sed. Hemos recibido la gracia de la renovación por hermanos que fueron testigos y predicaron y nos predicaron. Y la renovación creció de forma exponencial en personas y en grupos por todo el mundo. Somos herederos de los que nos precedieron, los que ejercieron sus carismas. Y la última pregunta, ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos a ejercer nuestros talentos? En la palabra de Romanos que os leía al principio, la última parte dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Ejercemos nuestra misión desde la comunidad, desde el envío, desde la comunidad. Y eso es algo que me estoy diciendo a mí misma hoy también. Yo, hermanos, puedo confirmar con una certeza absoluta que en mí se cumple algo muy importante. En mí se cumple la primera ley de Newton.
La primera ley de Newton dice que los cuerpos tienden al reposo. Pues yo os puedo asegurar, hermanos, que mi cuerpo tiende al reposo. Yo soy vaga por naturaleza. Yo, si no fuera por la comunidad, soy de las que he estado hablando, ¿no? Que haría las 3 tiendecitas, 4 si hace falta. Soy de las que ponen techo y de las que dicen, bueno, ¿para qué moverse? Ir para nada, ¿no? Yo soy de esas y a mí la comunidad es la que me ha salvado. Si a esa pasividad de uno, que además soy bastante insegura, yo no me hubiera movido si no hay una comunidad detrás de mí que me está empujando. Yo hoy tengo que dar testimonio y tengo que dar gracias a Dios que he tenido hermanos a mi lado desde que me hice la efusión con 15 años, que me han estado constantemente lanzando a ejercer mis dones y carismas. Yo hice mi efusión con 15 años y después de un añito o así me dijeron los hermanos, hay que servir. No, pues hay que servir. Para crecer hay que servir. Y como a todo joven que se precie, ¿no?, me mandaron al Ministerio de Música. Evidente. Y yo creo que esto es algo que también nos tenemos que hacer mirar, Y yo recibí mucho en el Ministerio de Música. Es cierto que se crece en el servicio. Y pude crecer porque la responsable del ministerio, en ese momento yo estaba en el pueblo de Maranata, me empujaba. Me decía, Bárbara, tú hoy vas a discernir los cantos. Y yo decía, madre de Dios. Me decía, nada, tú no te preocupes, vamos a orar por ti, tú estate atento a la persona que lleva la alabanza y ya está. Y yo iba aprendiendo. Y otro día me decía, hoy te toca salmodiar. Y yo decía, no, por Dios, ¿cómo voy a salmodiar yo? Y me decía, sí, tú no te preocupes, vamos a rezar por ti. Y muy pronto, con 17, 18 años, los hermanos servidores pues ya me dijeron que llevara la oración. E igual me iban enseñando, me decían, tú estate atento a lo que el Espíritu dice. Y si ves que el pueblo se desvía, tú estate atenta y haces una oración y vuelves a encaminar por donde el Espíritu lleva. Y yo decía, joder, facilísimo, ¿no? Pero el Señor poco a poco te va trabajando, porque no eres tú, es el Señor en ti. Y pronto me pusieron a predicar con 20 y pocos años. Y la predicación, como salga, ¿no?, ha sido fuente de crecimiento también para mí. Es un fiarse del Señor que te hace perder toda la estabilidad. Y después de eso, pues el pueblo me eligió también con 20 y pocos años para el equipo de discernimiento. Y cuando terminé en el equipo de discernimiento, pues en los retiros de ministerios, ¿no?, que siempre te daban un papelito, pues yo como siempre ponía música, pero disponible, que quedaba muy bien. Porque en música estaba mi corazón, ¿no?, de alguna forma era donde yo había crecido inicialmente. Pero los hermanos no me mandaron a música. Siendo joven no me mandaron a música. Y yo tengo que estar agradecida por eso. En ese momento me mandaron a intercesión, otra fuente de crecimiento para mí. Es decir, hermanos, que estamos llamados a animarnos, a descubrir, a potenciar los carismas que el Señor ha derramado sobre todo su pueblo, sobre todos nosotros. No hay nadie que haya recibido la efusión que no tenga carismas, que no tenga los dones del Espíritu. Y los hermanos servidores de cada grupo tienen que hacer lo imposible por descubrir esos dones, por empujar y animar a esos hermanos a que ejerzan esos dones y esos carismas, que construyen la comunidad y que extienden el reino, para poder llegar a hacer las obras más grandes todavía que las que pudo hacer Jesús. Y nosotros, hermanos, los que no estamos como servidores,
Tenemos que fiarnos. Nunca vamos a tener la seguridad, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos como para creernos dignos de algo para el Señor, de algún tipo de servicio. Pues hermanos, yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto y tenemos que estar muy atentos a nuestros jóvenes, a empujar a nuestros jóvenes para que la renovación de nuestra renovación sea real. El Señor nos ha prometido que está haciendo un ejército nuevo, un ejército de nuevos soldados que va a conquistar nuevas tierras y nuevos territorios. Pues hermanos, ensanchemos el espacio de nuestra tienda, de nuestros corazones y de nuestros grupos. Dejemos que el Señor haga metanoia en nosotros, nos renueve por dentro. Y dejemos que el Señor se mueva en libertad en nuestros grupos, para que su gloria, para que su poder, para que su palabra pueda reinar en este mundo. Pues gloria al Señor.